El Ho'oponopono permite limpiar pensamientos e ir más allá. Es como arrancar malas hierbas. Vamos despejando un espacio contaminado. Cuando lo practicamos, es como si otra dimensión, espacio-tiempo se abriera y permitiera hacer el trabajo de desprogramación. Todo se vuelve más liviano y se crean nuevas posibilidades. Se hace sitio para sembrar cosas nuevas y permitir que emerja aquello que debe hacerlo para nosotros. Es como una especie de inspiración que está ahí. Entramos en un estado de creación o creatividad. Se trata al mismo tiempo del desarrollo de nuestra intuición y de sincronicidades que se presentan. Este flujo nos impulsa a una dinámica de equilibrio con nosotros mismos, como si por primera vez fuéramos en el sentido de la corriente en lugar de remar a contracorriente. Cuando miramos hacia atrás nos preguntamos, ¿pero por dónde he pasado para toparme con tantos obstáculos? Y vemos el paisaje accidentado que acabamos de atravesar de forma natural, como si los obstáculos hubieran desaparecido. Esta limpieza nos da la impresión de despojarnos de capas y quitarnos velos en los que estábamos enredados, y el proceso se lleva a cabo sin dolor. A menudo estamos en lucha con el flujo de la vida. Intentamos mantener el control para conseguir cosas y evitar todo sufrimiento, cuando en realidad se trata más bien de aceptar dicho flujo tal como es y de la manera que se presenta, sin controlarlo. El Ho'oponopono nos ofrece la oportunidad de dejarnos llevar por la corriente y continuar limpiando todo aquello que va apareciendo. Se trata de un acto de fe en la vida. A veces tenemos la esperanza de que las cosas se arreglarán, pero ¿cómo lo harán si seguimos inmersos en las memorias? El proceso es sencillo, pero como todavía estamos profundamente apegados a nuestras emociones destructivas, a todo aquello que puede considerarse nuestra parte oscura, parece muy difícil. Pasar años dándole vuelta a las cosas para intentar comprender no será lo que nos liberará. Es más importante actuar, liberarnos de nuestras trabas y nuestros problemas desde sus raíces espirituales. Cuanto más efectuamos este trabajo de limpieza de nuestras memorias, más entramos en contacto con nuestro espacio espiritual y tomamos conciencia de que somos nosotros los que elegimos nuestra vida. Esta elección reside sobre todo en la manera en la que hacemos frente a lo que nos sucede. A menudo confundimos elección y control. El control nos tensa, nos limita. La elección nos da pie a un compromiso y nos saca de la casilla de víctima. Es entonces cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida. La noción de compromiso es complicada. Para mucha gente comprometerse significa perder la libertad. Preferimos no comprometernos por miedo al riesgo y por eso vivimos dentro de un área de funcionamiento restringida. Pero el primer compromiso que debemos contraer es con nosotros mismos y ese compromiso implica una elección. Elegir nuestra vida implica comprometernos a respetarnos y a respetar la vida que nos anima. Cuando no nos comprometemos con nosotros mismos, vamos a contracorriente del movimiento de la vida. Hacemos responsable de todo lo que nos ocurre al otro, a lo externo, y nos acomodamos en nuestra impotencia, es decir, en la imposibilidad de actuar. Es lo que sucede cuando funcionamos dentro de nuestras memorias. Hacer una elección en nuestra vida significa levantarse, erguirse, conectarse con nuestro potencial interno a todos los niveles. Hacer una elección en nuestra vida nos permite conectarnos con nuestra parte divina. Es entonces cuando asumimos la plena responsabilidad de nuestra vida y la honramos. Podemos ver las cosas de diferente manera, darle sentido.
y activamos nuestra posibilidad de actuar y empezamos a ver los cambios, como si de repente múltiples velos cayeran delante de nuestros ojos. El mundo a nuestro alrededor cambia porque nosotros cambiamos nuestro punto de vista. El espacio exterior se alinea con nuestro espacio interior. Esto en realidad siempre ha sido un hecho, pero al haber cambiado nuestro nivel vibratorio y dejado caer todas las barreras, hemos creado una conexión diferente con el exterior. Estas barreras son todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, creencias, experiencias y sufrimientos. Todo aquello a lo que el Ho'oponopono llama memorias y que ensombrece nuestro camino. El Ho'oponopono nos ofrece la posibilidad de disipar esas memorias. Pero cuando queremos mantener el control de nuestra vida, estamos encerrados en nuestras memorias. Gracias al Ho'oponopono nos conectamos a nuestra parte divina, que está a su vez ligada a la fuente, y la energía vuelve a fluir. Practicando Ho'oponopono notamos la conexión con lo divino a dos niveles, a través de los resultados que observamos y por el estado interior que se crea. Poco a poco encontramos un espacio para la gratitud. Con esta práctica nos conectamos a lo divino o a la parte más sagrada de la manifestación de nuestra vida. Es un punto en el que al mismo tiempo todo está condensado y vacío. La conexión con este espacio, en su estado condensado, es una vibración. Como dijo Carl Jung, con la noción del arquetipo. Un arquetipo se puede considerar como una carga energética. En términos de energía, nuestras memorias vibran en ese espacio. Es como una primera etapa en la que entramos en contacto con esa zona. Luego, como si más allá del encuentro con esa zona, hay un acceso a otro espacio en el que se opera la desprogramación y se produce una reordenación con nuestra vibración de la vida original, con nuestra esencia. Esta energía purificada vuelve a nosotros y es lo que percibimos a través de nuestras experiencias, que se vuelven diferentes. Y así mantenemos ese intercambio, esa limpieza, esa liviandad. Las sociedades tradicionales y algunas técnicas ancestrales como el yoga han hablado sobre estos estados vibratorios y hablan de estos planos. También hablan de la evolución de los tiempos. Dos buscadores, Sri Aurobindo y la madre, dedicaron sus vidas al trabajo de lo que ellos llamaron la mente de las células. Su trabajo es conocido dentro del yoga integral. Se trata de poner la conciencia en lo más profundo del ser humano, más allá de la célula, para descubrir aquello que está más allá de la materia. Este trabajo de conciencia tiene como objetivo transformar la materia. Los planos sutiles, los planos energéticos, se manifiestan en la materia. La materia es energía solidificada. No hay diferencia entre un ser humano y una mesa. Estamos formados por los mismos átomos, la misma energía, pero la organización y la densidad son diferentes. Los planos sutiles tienen una vibración extremadamente rápida, mientras que en el plano material la vibración es mucho más lenta. Aparte de la densidad, existe también otro aspecto a nivel vibratorio que se puede comparar con una longitud de onda. Tomemos como ejemplo una emisora de radio. Para captarla debemos conectarnos a la frecuencia adecuada. Esta frecuencia tiene una longitud de onda. Con la energía ocurre lo mismo. Si actuamos siguiendo o estando conectados a una vibración en concreto, todo lo que sucederá en nuestra vida estará relacionado con esa vibración, con esa frecuencia. Las memorias son frecuencias a las que estamos conectados y por las cuales experimentamos un impacto. Estamos conectados a nivel personal, familiar, kármico, ya que en términos de energía el tiempo no existe. Cuando nos conectamos a cierta frecuencia es como si no conociéramos otra cosa. El Ho'oponopono nos permite conectarnos a la parte más sutil de esa frecuencia y limpiarla. El acceso a la fuente de esa memoria
va a abrir nuestro campo de experiencias y posibilidades. No tenemos necesidad de ser conscientes del origen, simplemente debemos practicar a partir de nuestra experiencia de su manifestación. La práctica de Ho'oponopono aumenta nuestra vibración, ya que limpiamos las memorias que nos lastran. Cuanto más alta sea nuestra vibración, más en contacto estamos con la fuente. Cuanto más limpiamos, más fácilmente podemos acceder a esa fuente, a ese punto que podemos identificar. Ese punto es verdaderamente la puerta que se abre hacia otro espacio, un lugar de paz, de claridad, de silencio. Desde allí todo emerge y todo se disipa. Existe un movimiento constante entre los planos sutiles y la materia. La energía sutil se densifica en su descenso hacia la materia y libera memorias en su ascenso. Todas esas memorias son la cristalización de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, todos ellos filtrados por nuestras experiencias. Son intemporales. Practicamos Ho'oponopono y empiezan a surgir pensamientos y recuerdos. Son memorias que suben y se limpian. Y no hay por qué agobiarse. Tampoco generan emociones. Es como si fuéramos tirando de un hilo del que los nudos se van deshaciendo poco a poco. O como si hubiéramos abierto un gran caldero de sopa del que emergen diferentes olores. Es un proceso que se despliega. ¿Es necesario ser consciente de lo que sucede? Rotundamente no. Se describe este proceso para que tú lo puedas comprender, pero no importa si no lo comprendes. El simple hecho de hacerlo crea una intención y el proceso se lleva a cabo porque existe una conexión. Es como cuando encendemos una radio y elegimos una emisora. No nos hace falta comprender el funcionamiento. Basta con elegir la frecuencia adecuada. Liberar energías bloqueadas te da más libertad en todos los aspectos de tu vida. Cuando algo va mal, la mayoría de nosotros tendemos a buscar una solución en el exterior. Pero cuando entendemos el fenómeno de resonancia con nosotros mismos, empezamos a notar los cambios. Nos convertimos en el centro. Cuando una memoria desaparece, los acontecimientos cambian, ya que ese imán que antes atraía la resonancia que iba con él deja de existir. Al cambiar la frecuencia interna, la respuesta externa se modifica. Nuestras posibilidades se amplían porque hemos cambiado. Cuando eso sucede, normalmente no nos damos cuenta. Es el exterior el que nos refleja ese cambio en términos de experiencias diferentes. Por otra parte, podemos percibir el cambio porque nuestra manera de reaccionar a los acontecimientos se ha modificado. No poseemos la misma vibración desde el momento en que cambiamos. Al estar todos relacionados, cuando liberamos ese tipo de energía, accedemos a un espacio abierto de fluidez y de creación, como si nos reprogramáramos con aquello que realmente somos, con nuestro plan de encarnación. Todos albergamos dentro de nosotros cólera, odio, envidia, miedo. Todas esas emociones que filtran nuestra experiencia y que están ligadas a nuestras memorias. La limpieza de memorias tiene un impacto sobre esas emociones. Existe dentro del budismo tibetano una técnica llamada Tonglen, que consiste en realizar un trabajo de limpieza gracias a meditaciones específicas. Antes de practicarla para los demás, se recomienda hacerlo para uno mismo con el fin de profundizar en el amor y la compasión. Se trata de compadecerse de los diversos sufrimientos físicos y mentales de todos los seres humanos y de ofrecerle felicidad, bienestar, serenidad y plenitud a través de nuestro amor. Si logramos estar plenamente en la compasión, absorbemos lo negativo y a su vez expandimos toda nuestra carga emocional negativa. Hay que meditar centrándose en el espíritu. Podríamos comparar el Ho'oponopono con esta técnica del Tonglen, tan poderosa como difícil, con la diferencia de que el Ho'oponopono no nos pide asumir nuestra responsabilidad ni crear una intención para los demás, sino simplemente entrar en un espacio de resonancia
en cuanto a los problemas de los demás. Y esto sin necesidad de tener realmente conciencia de ello. Gracias a las 4 frases, que son una especie de mantra que nos ayuda a conectarnos con nuestra parte divina, las memorias pueden limpiarse y las pautas desprogramarse. Se trata de un proceso de autoperdón, de perdón y reconciliación con nuestra esencia divina. Nuestro libre albedrío consiste en elegir seguir el curso de la vida que nos ha tocado. Lo que se interpone es nuestra mente y el vasto campo de nuestras memorias, del presente, el pasado, transgeneracional y más allá, que es necesario limpiar para así continuar en el curso de la vida con el menor número de parásitos posibles. La limpieza nos permite conectarnos cada vez más a nuestra propia fuente. Todos tenemos un cometido, pero a veces tomamos el de otra persona. Por ejemplo, cuando practicamos o enseñamos algo, todos tenemos una manera específica de hacerlo que está en resonancia con nuestra vibración. Sin embargo, ¿no tienen otros el mismo cometido, la misma función que nosotros? Sí, pero en realidad es la apariencia exterior lo que es similar. Cada uno lo hace a su manera, desde su sitio y de manera diferente al de al lado. Podemos tener aptitudes para ciertas cosas, pero siempre desempeñamos un rol. En esta limpieza de memorias no actuamos únicamente sobre el pasado y el presente, también lo hacemos sobre el futuro. Al limpiar los primeros, nuestra vibración se modifica. Entramos en resonancia con un nuevo espacio y nuestro futuro se modifica en consecuencia.